Bueno, bien, entonces veníamos trabajando un ejercicio de regresión lineal simple. Ese ejercicio de regresión lineal simple, ustedes saben que contiene dos variables, una variable que es de carácter independiente y la otra variable que es dependiente. Vamos a proceder a realizar ese análisis econométrico. En datos nos tendría que salir la opción análisis de datos, como es este caso. La seleccionamos, datos y análisis de datos. En análisis de datos nos sale esta ventanita, aplicamos regresión y inmediatamente nos sale esta ventana. En esa ventana vamos a seleccionar el rango Y de entrada, que en este caso es este, y seleccionamos desde el título, es decir, desde ingresos hasta el último valor. Y lo mismo hacemos con X. Seleccionamos desde el título hasta el último valor. Vamos a darle en rótulos, en nivel de confianza siempre vamos a utilizar del 95%, hoja nueva, y vamos a curva de regresión ajustada. Inmediatamente lo que hace Excel es que nos bota una hoja de salida, que es esta, la hoja número 2. Ahí nosotros podemos encontrar el análisis de regresión simple. ¿Qué tiene ese análisis de regresión simple? Entonces nos bota en primera instancia unos estadísticos de la regresión y posteriormente un análisis de varianza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en primera instancia identificar todas las etapas o algunas etapas del modelo de regresión o de un modelo de regresión en general. Entonces ustedes saben que la primera etapa es la identificación del modelo, la segunda etapa es la estimación, la tercera etapa es la validez o la verificación del modelo y la última etapa que nosotros vamos a contemplar es el pronóstico. Entonces en primera instancia vamos a arrancar con la identificación del modelo. Esa es una plantilla que yo ya tengo creada, ¿sí? Y vamos a ir reemplazando estos valores porque estos valores son de otro ejercicio. Entonces vamos a ir creando o vamos a ir organizando este documento. Entonces la primera etapa es la identificación del modelo, ¿cierto? La identificación del modelo. En esa identificación del modelo lo que nosotros tenemos que determinar es cuál va a ser la especificación del modelo. Nosotros ya sabemos que nuestra especificación es un modelo de regresión simple, ¿cierto? Un modelo de regresión lineal. Por lo tanto, va a tener una variable dependiente, va a tener una variable independiente y va a tener el término del error o la perturbación aleatoria, ¿cierto? Como en este caso, nuestra variable dependiente son los ingresos y nuestra variable independiente es la inversión de publicidad, entonces vamos a colocar acá, variable dependiente ingresos. Y la variable independiente va a ser inversión en publicidad. Vamos a colocarlo en un término más corto, INVP. Y la perturbación aleatoria va a ser exactamente la misma. ¿Cómo quedaría nuestro modelo? Nuestro modelo, como es un modelo de regresión lineal, ya saben que es Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X sub 1 más el término del error. Vamos a reemplazar únicamente lo que son la variable independiente y la variable dependiente. Para el caso de nuestra variable dependiente, dijimos que eran los ingresos, que están dados pues o contemplados de acuerdo a las ventas de la empresa. Beta sub 0 es lo que vamos a estimar al igual que beta sub 1. Y tenemos la variable independiente o la variable X, que en este caso es INVP, que es la inversión en publicidad, más el término del error. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya aquí tenemos identificado el modelo. Vamos a sacar nuestro modelo objetivo, ¿cierto? Nuestro modelo objetivo
surge a partir de la estimación de cada uno de los parámetros en el análisis de regresión. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En este caso en ingresos e inversión, lo vamos a ubicar en este cuadrito que son los coeficientes, ¿cierto? Estos son los estimados. Entonces recuerden, este cuadrito que después se encuentra del análisis de varianza es donde nosotros encontramos la estimación de nuestros parámetros, que en este caso son los coeficientes que acompañan a las variables. Entonces voy a aplicar acá, voy a pegarlo. Bueno, voy a colocarlo un poco más pequeño. Acá tenemos los coeficientes. Esos coeficientes, como en este caso nosotros solamente tenemos el beta sub 0, que es el intercepto, y el beta sub 1, que es el parámetro que acompaña a X. Entonces beta sub 1 es la intercepción, ¿cierto? En este caso es 8,47. Vamos a dejar aproximadamente 8,48. Y beta sub 1 sería 4,59. Bien, ahora, ahí nos dice que hay un análisis de los residuos. De acuerdo a la sumatoria de promedios, se estima que los residuales son 0, ¿cierto? Por lo general, si yo llego y tomo todos los residuos de esa regresión y los sumo, me tiene que dar aproximadamente 0, ¿cierto? Como es este caso. Ahí me dieron unos exponentes. Y llevando todo eso, pues prácticamente es 0, aproximadamente 0. Entonces se cumple. Recuerden que esa es la perturbación aleatoria o son las variables que no están explicadas en el modelo, ¿cierto? Pero para efectos prácticos lo que yo les comentaba era como un ceteris paribus en economía, es decir, que permanecen siempre constantes. Entonces recuerden que ustedes veían por allá y que decían que la varianza de los errores siempre va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa E no es contemplada dentro del modelo. ¿Qué voy a hacer acá? Esta Y, gorrito, o ese Y circunflejo, pues es el Y estimado del modelo, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden dejarlo como un Y estimado, o si quieren, pueden cambiarlo y le colocan ingresos. No hay problema. Y tenemos acá que el beta sub 0, que nos estimó el modelo, fue de 8,48. Más el beta sub 1, y el beta sub 1 es 4,59. Por X sub 1, que si lo quieren lo pueden dejar como X sub 1, si quieren pues lo pueden colocar como INVP, que fue el nombre de la variable que nosotros le dimos. Ahora, la otra etapa es la validación del modelo. Recuerden que la validación o la verificación del modelo contempla una serie de hipótesis que me permiten determinar si el modelo que yo voy a utilizar es realmente explicativo o es un buen modelo que me permite ver realmente esa relación entre las variables, ¿cierto? Es decir, si mi variable X realmente explica mi variable Y. Ahora, la primera prueba de hipótesis que nosotros tenemos es una prueba individual. Aquí nosotros vamos a tomar como valor de referencia el 5%. Además, porque este nivel de significancia pues está muy relacionado con el nivel de confianza que nosotros utilizamos, ¿cierto? En ese caso, pues nosotros utilizamos un nivel de confianza del 95% y por lo tanto, pues vamos a utilizar un nivel de significancia del 5%. Por lo general siempre el 5% y el 95% es el que se utiliza casi en todos los modelos econométricos. Para este caso pues no va a ser la excepción. Ahora, lo que nosotros vamos a contrastar es una serie de hipótesis, ¿listo? Entonces lo que nosotros tenemos es un valor de referencia y otro valor que nos bota la regresión, ¿sí? Entonces tenemos un p-valor, que es este que está acá, una prueba de valor versus
el nivel de significancia, que el nivel de significancia pues está representado con el alfa y es del 5%. La prevalor es el valor calculado que nos va a botar el análisis de regresión en Excel. Bien, ¿dónde nosotros podemos ver esta probabilidad? Bien, ahora también vamos a ir a este cuadrito que está acá ubicado, el que yo les estoy señalando, ¿cierto? Ustedes ven que ese cuadrito tiene un error típico, un estadístico T, una probabilidad y unos intervalos que son del 95% tanto inferior como superior. Aquí le voy a dar a ocultar para llevarme esto. Acá también le voy a dar a ocultar. Y voy a ir acá a recortes. Voy a seleccionar esta opción. Bueno, ahí tenemos ese cuadrito de probabilidad. Bien, ahora yo veo que esa probabilidad, para este caso está representada en decimales, ¿sí? La probabilidad es del 0,027 y del 0,00 algo. Si yo llevo esto a porcentajes, eso me da el 2,73% y me da el 0,0 algo, ¿cierto? 2,73. Entonces, ¿qué voy a hacer para contrastar en primera instancia esa hipótesis individual? La primera hipótesis que me plantea es la siguiente. Yo tengo una hipótesis H sub 0 quiere decir hipótesis nula, de beta sub 0 es igual a 0. ¿Qué dice esa hipótesis nula? Que el modelo no tiene intercepto. Ahora, tengo una hipótesis H sub 1, y esa H sub 1 me representa la hipótesis alterna, ¿sí? Y quiere decir que beta sub 0 es diferente de 0 y por lo tanto el modelo tendría intercepto, ¿cierto? Como yo voy a analizar solamente en este caso la del intercepto, ¿cierto? Voy a utilizar la probabilidad. Esa probabilidad pues es el p-valor o prueba de valor versus el alfa de significancia, el alfa que es el nivel de significancia del 5%. Ahora, como en este caso, ¿cierto? Yo tengo que esa me dio 2,7%, ¿cierto? Versus el 5%, versus el 5%, aquí voy a colocar 2,7%, voy a colocarlo aquí, 2,7%. Como ese me dio 2,7%, quiere decir que yo voy a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto el modelo tiene intercepto, ¿cierto? Es decir, rechazo esta y acepto la hipótesis alterna. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ya no en el caso de beta sub 0, sino de beta sub 1, ¿cierto? Que es el parámetro que acompaña a X. En ese caso, pues yo voy a decir que esta hipótesis sub 0, que es la hipótesis nula, se da cuando beta sub 1 es igual a 0. Esto quiere decir que en este caso la inversión en publicidad no explica los ingresos de la empresa. Y acá, para este también, que es la hipótesis alterna, pues lo que me quiere decir es que la inversión en publicidad sí explica los ingresos en venta, siempre y cuando pues hagamos el contraste de las pruebas individuales, ¿cierto?
En este caso, pues la inversión en publicidad que me dio 0,00 algo por ciento, ¿cierto? Es decir, eso es muy aproximado al 0%, ¿cierto? Que es, en este caso sería inferior al 5%. Por lo que por lo que en ese sentido tendría que rechazar esta hipótesis nula y por lo tanto aceptar la alterna, que en ese caso quiere decir que beta 1 es significativo dentro del modelo y por lo tanto esa inversión en publicidad explica el comportamiento de los ingresos de la empresa. ¿Cierto? En tanto, beta sub 0 y beta sub 1, pues son realmente explicativos para este análisis de regresión. En el caso de que se acepta la hipótesis nula, ¿cierto? Eso quiere decir que este p-valor o la prueba de valor sea por encima o esté por encima del 5%, pues quiere decir que el modelo no tiene intercepto, o en el caso de beta sub 1, pues quiere decir que ese beta sub 1 no es de carácter significativo, ¿cierto? Y por lo tanto, pues la variable no explicaría muy bien, la variable independiente no explicaría muy bien la variable dependiente. Ahora, nos vamos a ir ahora a ese coeficiente de terminación, ¿sí? Que es el R cuadrado que yo les explicaba que funcionaba como una medida de ajuste de bondad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esa medida de ajuste de bondad? Resulta que yo tengo acá, este grafiquito que lo arrojó la regresión. Voy a colocarle una línea de tendencia. Voy a darle acá en lineal y pues muy seguramente aquí me va a arrojar esta línea de tendencia, ¿cierto? Ustedes pueden observar que en este caso esos ingresos, ¿cierto? Que son los de color azulito, o esos puntos de color azulito, pues es como si fuera el diagrama de nubes o el diagrama de dispersión. En ese caso, lo que quiere decir esa línea de tendencia es que tanto se ajustan esos puntos o esa nube de puntos a esa línea de tendencia. Eso también nos quiere decir ese coeficiente de ese coeficiente de terminación o R cuadrado, ¿cierto? Pero también nos explica qué tan explicativa es la variable X frente a la variable Y. Bien, yo me voy a llevar ese coeficiente de terminación . Coeficiente de terminación me lo voy a llevar para la hoja de Word. Coeficiente de terminación, ¿cierto? Ustedes allá lo colocarán más bonito para que les quede mucho mejor, ¿cierto? Eso me daría en términos decimales del 0,8874. Si yo lo voy a colocar o lo voy a expresar en términos de porcentaje, eso me daría 88,74%, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería la interpretación de ese coeficiente de terminación considerando las variables que contemplamos en el ejercicio? Bien, entonces eso quiere decir que la variabilidad de la inversión, de la inversión en publicidad explica en un 88,74% la variabilidad de los ingresos. Por lo tanto, eso quiere decir que el poder de explicación del modelo es bueno y el modelo se acepta, ¿cierto? Si en el caso de que ahí me diera un coeficiente de determinación inferior al 60%, muy seguramente para mí ese modelo no sería aceptable, ¿cierto? Porque la variabilidad de la variable X no explica la variabilidad de la variable Y,
¿cierto? En tanto, el modelo no sería de carácter explicativo. ¿Bien? Ahora, vamos a la prueba de consistencia global, ¿cierto? Ya llevamos ¿cuántas? 1, 2 y vamos para la tercera prueba, ¿cierto? Esta prueba de consistencia global, pues mira toda la regresión en su conjunto, ¿cierto? Aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí sucede exactamente lo mismo que con la anterior. Tengo acá una probabilidad, ¿cierto? En este caso es este el que yo voy a tomar, el que voy a señalar es de color amarillo. Aquí siempre Excel nos bota un error y es el valor crítico de F, pero en este caso es representado como el p-valor. ¿Listo? Yo me voy a llevar también ese p-valor, me lo voy a llevar también y lo voy a colocar acá. Bien, este p-valor me está diciendo que en el caso de la hipótesis nula, lo voy a revisar con beta sub 1, ¿cierto? Que sería igual a 0 y la alterna beta sub 1 diferente de 0. Para la primera, que sería la hipótesis nula, quiere decir que ninguna X explica Y, en el caso de que se acepte esa hipótesis nula. Si se rechaza, quiere decir que al menos una X explica Y. Pues esta prueba sobre todo se utiliza para regresiones múltiples, ¿cierto? En el que nosotros consideramos varios betas, ¿cierto? Pues en este caso, si nosotros observamos ese p-valor y lo llevamos a porcentaje, también nos va a dar inferior al 5%, ¿cierto? Por lo que quiere decir que se rechazaría esa hipótesis nula y por lo tanto al menos una X explica Y. Y pues al menos una X explica Y quiere decir que esa inversión en publicidad explicaría los ingresos, pues entendidos como las ventas de la empresa. Finalmente, nosotros tenemos algo que se llaman los pronósticos o análisis estructural. En ese caso, nosotros tenemos ya el valor de los coeficientes, ¿cierto? Para el primero, ese pronóstico análisis estructural, nosotros vamos a realizar las interpretaciones de los coeficientes. Como ya sabemos la estimación de esos coeficientes, ¿cierto? Sabemos que para beta sub 0 es 8,48. Ese 8,48 lo voy a llevar acá. Por lo general, ese beta sub 0 pues no tiene interpretación económica, ¿bien? Pero siempre, por lo general, si yo quisiera entenderlo en términos matemáticos, ese beta sub 0 que es el que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Quiere decir que si yo acá no tengo o no realizo ninguna inversión en publicidad, ¿cierto? Yo tendría unos ingresos fijos de 8,48, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso? Pues 8,48 más 4,59 por 0, pues evidentemente nos va a dar 8,48, ¿cierto? En ese caso, pues, esa es casi la interpretación matemática que se le da. Aquí yo tendría unos ingresos fijos siempre del 8,48 si yo no tengo ninguna inversión en publicidad, ¿bien? Pero por lo menos acá se le coloca que no tiene interpretación económica. Ahora vamos acá con este coeficiente de 4,59, que es el beta sub 1. Entonces, ¿qué interpretación nos daría en ese caso? La interpretación que nos daría es que por cada incremento de un peso en inversión en publicidad se espera que los ingresos
ingresos, recuerde que ese ingreso está representado en ventas, se incrementan en un 8,48, manteniendo constante las demás variables. Bien. Es decir, que cada vez que yo reemplace esa X, ¿cierto? Por cualquier número que sea, pues eso me va a representar un incremento de ¿cuánto? Del 8,48%, ¿cierto? Tengan en cuenta que en este caso se produce ese incremento porque los coeficientes de la regresión todos son positivos, ¿cierto? Todos son positivos. Pues en el caso de este beta sub 1, ¿cierto? Si yo tengo varios betas y uno de ellos es negativo, pues no se va a presentar un incremento, ¿cierto? Se va a presentar una disminución o un decrecimiento. ¿Listo? Ahora, tenemos unos intervalos de confianza. Como estamos trabajando un nivel de significancia del 5%, por lo tanto, pues el nivel de confianza va a ser del 95%, que eso ya lo habíamos colocado en los rótulos, ¿cierto? Donde nosotros vemos esos intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza, por lo general, nosotros los vemos aquí, ¿cierto? Que son esos que están ahí. Los borro porque los del lado derecho son los mismos que los del izquierdo, entonces pues son exactamente la misma, tienen exactamente la misma interpretación. Me voy a llevar estos coeficientes, voy a llevar esta tablita, me la voy a llevar para el documento Word. Y la voy a pegar acá. Dice un poco. Bueno, ahora qué vamos a hacer en ese caso, ¿cierto? Para aquí solamente voy a interpretar a beta sub 1, ¿cierto? Porque por lo general, pues beta sub 0 no tiene interpretación económica. Aunque a mí me voten un límite inferior o un límite inferior, ¿cierto? Eso quiere decir que de acuerdo a ese nivel de confianza y ese nivel de significancia, del 5%, mis valores de ese beta sub 1 van a oscilar entre 2,96 y 6,23 para cualquier valor de X, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es reemplazar mi límite inferior de beta sub 1 es 2,96 y mi límite superior de beta sub 1 es 6,23, que son los valores que están acá ubicados y que pertenecen a ese beta sub 1. Decimos que con un nivel de confianza del 95% por cada incremento de un peso en la inversión en publicidad, se espera que los ingresos se incrementen entre 2,96 y 6,23, manteniendo las demás variables constantes. Bien. Ahora, resulta que yo quiero realizar un pronóstico, ¿cierto? Que es la última ya etapa que corresponde a este pronóstico que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es este que está acá ubicado, el punto C. ¿Cómo realizaríamos nosotros ese pronóstico? Pues es bastante sencillo. Yo quiero saber en ese caso cuáles van a ser mis ingresos estimados, ¿cierto? Cuando mi inversión en publicidad es de, digamos, de 9, ¿sí? De 9, que es el valor que yo voy a estimar, el valor de 9. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Como nuestro modelo pues ha sido bastante bueno, ¿cierto?
explica la variabilidad, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido determinar. Es muy sencillo lo que yo voy a hacer. Ese es el modelo que nosotros estimamos. Lo voy a llevar, me lo voy a llevar para acá. ¿Cierto? Voy a borrar esto. Y aquí dije que íbamos a hacer un pronóstico cuando las inversiones en publicidad eran de 9. Eran de 9, ¿cierto? O son de 9. Son de 9. ¿Qué hacemos ahí? Pues es muy sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer es que como esa variable independiente es la que toma valores, ¿cierto? Y yo decidí que ese valor que yo quiero pronosticar es cuando x sea igual a 9, yo voy a hacer un reemplazo, ¿cierto? Voy a hacer un reemplazo. Entonces yo voy a coger 8,48 más 4,59 por 9. Si yo realizo ese ejercicio, de multiplicar 8,48 más 4,59 más 4,59 por 9, eso me va a dar 49,79. Por lo tanto, los ingresos estimados cuando x es igual a 9 sería ese valor, es decir, 49,79. Bien, como los modelos, como en este caso, ¿cierto? Tiene una serie de decimales, los coeficientes, ¿cierto? Pues el sesgo es un poquito grande, ¿cierto? Digamos que yo voy a colocarle 3, ¿cierto? Entonces yo miro que el 3 pues es 20 y 21, ¿cierto? Que sería aproximadamente 22,25. Digamos que sí se ajusta a ese pronóstico. Esos pronósticos a veces se utilizan con mayor claridad cuando se utilizan años o se utilizan fechas. Y eso es todo. Hay algo importante también que creo que es importante considerar, y es que a ustedes si les arroja que no tiene interceptos, ¿cierto? El modelo, pues muy seguramente a mí no tendría que colocarlo dentro del pronóstico, el intercepto, ¿cierto? Porque si no es significativo, entonces pues me traería problemas de pronóstico y eso es todo.